el contenido que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Hay alguna consulta de lo que desarrollamos la semana pasada sobre hongos que ustedes quieran realizar ahora antes de iniciar nuestro nuevo contenido? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran conocer? Bueno, perfecto. De todas maneras, a algunas personas yo les envié una retroalimentación, pero en general bastante buenos los trabajos. Entonces, el día de hoy iniciamos nuestro contenido sobre cromistas, algas y protozoarios. Este es nuestro último grupo de microorganismos que vamos a estudiar desde la microbiología general, y a partir del próximo miércoles ya empezamos a estudiar microbiología específica y empezamos con microbiología del suelo. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el reino cromista. Este reino es uno de los últimos que se fue definiendo entre los años 80 y 90. Se desprendieron ciertos microorganismos que anteriormente estaban o en el reino protista o en el reino monera para formar este nuevo reino. ¿Quiénes están en este nuevo reino? Están aquellos microorganismos que tienen ciertos apéndices o ciertas extensiones de su membrana que le permiten movilizarse y que normalmente viven en el agua o en un lugar húmedo. Esa es la característica de los integrantes de este reino. Pueden ser especies parásitas o especies saprófitas o especies benéficas. Dentro de este reino hay dos grandes grupos. Uno de ellos se llama el grupo Omicota, que tiene características similares a los hongos, por eso tiene la terminación micota, y tienen también hifas y esporangios para producir zoosporas, es decir, esporas móviles. Y el otro grupo es el grupo de las algas, que son más conocidas, que tienen unas características también parecidas a los hongos, porque las extensiones de las algas son similares a las hifas de los hongos, pero su nutrición es autótrofa, porque tienen presencia de pigmentos clorofílicos en las unidades celulares, las células. ¿Qué características tienen los cromistas? Tienen células flageladas, se mueven de esa manera, tienen dos subreinos de acuerdo a la presencia o no de cloroplastos. Lo que hace esta división del reino es la presencia o no del pigmento. Normalmente los que no tienen cloroplastos son de características saprófitas, es decir, que están colonizando a otros seres vivos o también se alimentan en algunos casos de materia muerta. Y los que tienen cloroplastos son autótrofos y son de carácter benéfico. Al primero que vamos a estudiar es al subreino de las algas, que son de estudio de una rama de la ciencia que es la psicología, o también se le llama algología, que estudian específicamente a las algas. La característica que van a tener las algas son su capacidad fotosintética. Las pueden haber o unicelulares o pluricelulares. Y además de tener clorofila, tienen otros pigmentos que reciben el nombre de carotenoides o también psicobilinas. Y van a ser clasificadas estas algas en filum de acuerdo a esos pigmentos que la constituyen. Y vamos a ver eso dentro de un ratito. Entonces, estos tres pigmentos que están en las algas, clorofila, carotenoides, psicobilinas o biloproteínas, son los que le van a dar más adelante la clasificación a las algas. Pueden tener reproducción asexual o también sexual. Cuando la reproducción es del tipo asexual, puede ser por fragmentación, cuando se quiebra una parte del talo de una hifa y eso da origen a un nuevo individuo, o por esporulación, cuando se producen esporas que germinan en carácter independiente y originan nuevos individuos. En la esporulación asexual, una espora da origen a un nuevo individuo sin combinarse con otra espora con características genéticas distintas. Estas son esporas que originan solas a un nuevo individuo, que van a tener las mismas características que el individuo madre. Por eso es reproducción asexual. O también por fisión binaria, cuando una célula se va a dividir y va a dar origen a dos células hijas.
En la reproducción sexual se van a formar huevos o células especializadas dentro de las propias células vegetativas de las algas y van a tener características femeninas y masculinas y se van a llamar oogonios, aquellas que tienen una característica más femenina, y espermios, lo que tiene una característica más masculina. Estos gametos o estas células modificadas se van a fusionar para dar un cigoto, es decir, un nuevo individuo. Y esto ocurre siempre en ambientes de características acuáticas. Es importante saber que las algas de agua salobre o agua marina se llaman planctónicas y de ahí el nombre de la formación del plancton, de gran importancia en el mundo ambiental porque son generadoras de oxígeno. Tengan en cuenta que realizan procesos fotosintéticos, entonces captan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y hoy en día se considera que son las principales fuentes de oxigenación del planeta, incluso a la par que los bosques. Y las que viven en zonas del fondo del mar reciben el nombre de algas bentónicas. Entonces, esa es una diferencia importante para conocer. Esta es la clasificación de las algas de acuerdo a los pigmentos que tienen. Las clorófitas, de hecho, cuando ustedes leen el prefijo cloro, significa que tienen presencia de clorofila, son las algas verdes, que se caracterizan por tener clorofila A y B y también la presencia de celulosa y almidón en su estructura. Luego tenemos las euglenófitas, o el grupo de las euglenas. Les voy a mostrar seguidamente un gráfico de euglena que se quiere hoy en día separar en un nuevo reino. Tienen también clorofila A y B, pero con una característica de que no tienen pared celular y en lugar de almidón tienen paramilón y tienen grasa. Esa es una diferencia entre clorófitas y euglenófitas, por eso están en grupos distintos, a pesar de que ambas tienen el pigmento clorofila A y B. Luego tenemos las firrófitas, o también se les llama dinoflagelados, que tienen, además de clorofila A y C, algunos carotenos especiales que le dan un color específico a este grupo de algas. Y también tienen celulosa, almidón, parecido a las clorófitas, pero con presencia de aceites en su estructura. Y son principalmente unicelulares. Eso es algo muy característico de las dinoflageladas, son unicelulares. Luego vamos a conocer a las crisófitas, o las que le llamamos algas amarillo-verdosas, o también llamadas grupo de las diatomeas, que tienen clorofila A y B, tienen carotenos, y su principal característica es que tienen o están formadas dos mitades compuestas de sílice. Es el único grupo de algas que en su estructura tiene la presencia de este elemento químico, la presencia de sílice. Y por eso se cree que son una de las algas más antiguas, una de las primeras que poblaron todo lo que es el planeta. Y se les estudia mucho justamente para hacer trazabilidad en el tiempo. Luego tenemos el grupo de las faeófitas, también llamadas algas pardas, que tienen clorofila A y C, tienen carotenos y tienen celulosa y algina, que es el grupo algina, en su composición celular. Y finalmente, algas rojas, que inicialmente estuvieron en el reino Plantae y luego se separaron porque son algas pluricelulares de gran tamaño que tienen una forma de planta. Viven en ambientes marinos, en lo que son profundidades de todo lo que es el mar, y tienen una estructura parecida a un vegetal, a una planta, pero en realidad son algas. Todo lo que se observan como ramas y estructuras son hifas y micelios. Tienen clorofila A y tienen la presencia de este pigmento llamado ficobilina, que es el que le da un color rojo característico a estas algas. Y además tienen celulosa y almidón en su estructura. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos. Esta es una euglena. Aquí están viendo, esta es una diatomea, la que tiene presencia de sílice. Aquí están viendo un alga parda y
aquí están viendo una clorófita que, como ven, tiene el pigmento verde. Esta es en particular, o son en particular, algas unicelulares no visibles a simple vista, pero hay muchas algas que sí son visibles a simple vista. ¿Por qué son importantes estas algas? ¿O cuáles son las principales funciones ecológicas de estas algas? Aportan materia orgánica porque contribuyen a ese ciclaje permanente de los diferentes elementos químicos de la naturaleza. Ayudan a meteorizar las rocas. Las rocas, las que están en la parte más profunda de los suelos y también dentro del mar, son estructuras que en presencia de las algas se van degradando y van formando lo que va a aportar como la fracción mineral del suelo. Y en eso contribuyen mucho las algas. Las algas, cuando viven en ambientes terrestres acuosos, ayudan también a la fijación correcta del suelo. Son muy importantes por la producción y la liberación de oxígeno, y en algunos casos pueden dar lugar a procesos de toxicidad, como lo que se vio hace unos años atrás en lo que fue el lago Ipacaraí. La toxicidad se da cuando hay un exceso en la población de un alga, y normalmente un alga crece de manera exponencial cuando tiene los nutrientes necesarios para asegurar la vida de los nuevos individuos. Entonces, en muchas ocasiones se utiliza como parámetros de indicadores de contaminación ambiental las algas, porque nos está indicando que hay exceso de algún tipo de nutriente que puede ser un contaminante ambiental, como nitrógeno o fósforo, que para el alga eso es alimento. Entonces, cuando tiene mucho alimento, se reproduce mejor y hay mayor número de individuos, y eso da origen a ciertos compuestos tóxicos. Por eso las algas se utilizan como indicadores ambientales. Luego, el otro subreino dentro de los reinos corbistas es lo que se conoce como el subreino Omicete. Dentro de él está el filum Omicota, que tiene la característica de ser microorganismos parecidos a los hongos, pero que no tienen cloroplastos, pero sí tienen una pared celular formada por glicano, similar a lo que tienen las bacterias, pero con la adición de celulosa. Las bacterias tenían solo peptidoglicano cuando eran gram positivas, y los omicotas van a tener glicano y celulosa. Tienen reproducción sexual por contacto de gametangios o hifas con características positivas y negativas, y la gran mayoría son acuáticas y algunas pueden ser fitopatógenas, pero no es un filum muy reconocido por su fitopatogenidad. Este es un ejemplo que ustedes lo tienen desarrollado en el videito que les dejé, y voy a aprovechar y hacer un comentario. Cuando hacemos la clasificación taxonómica tanto del reino fungi como de otros reinos, siempre es importante conocer filum, clase, orden, en algunos casos familia, o al menos un ejemplo representativo del orden, para poder identificar a ese hongo o a ese integrante taxonómico de ese orden de un reino en particular, por algunos comentarios que les dejé en algunas tareas. El otro reino es el que corresponde al reino protista, o también conocido como reino protozoa. Sus principales características es que pueden vivir tanto como células aisladas o en colonias. Cuando viven en colonias, ellos son seres unicelulares, pero se unen por ciertos filamentos citoplasmáticos formando una colonia. No tienen clorofila y sí tienen flagelos para poder movilizarse, y la presencia o no de flagelos es lo que ayuda a poder clasificarlos. Vamos a ver una característica de movilidad también que tienen los protozoarios, que no tienen las bacterias, y por eso fueron separados en reinos distintos. Aquí estamos viendo un gráfico de lo que sería un protozoario base. Tiene una estructura que normalmente está poco definida, o se adapta al medio debido a que tiene una membrana celular, pero no tiene pared celular. Tiene un núcleo definido, tiene mitocondrias que generan energía, tienen cloroplastos, algunos de ellos, otros no tienen,
y tiene la presencia de un organelo celular que no tiene las bacterias, que se llama vacuola contráctil. No es la misma vacuola que tiene la célula vegetal, que es la encargada de almacenar agua y de darle turgencia a la célula vegetal. Es otra vacuola. La vacuola en los protozoarios también hace una función de retracción y extensión, entonces es como un movimiento muscular que le permite moverse acompañado del flagelo que tienen los protozoarios. Esa es una diferencia con las bacterias. ¿Cómo se reproducen estos protozoarios? Tienen reproducción asexual por división celular o fisión binaria, igual que como ocurre en las bacterias, se alarga el contenido celular, también se da una extensión del citoplasma, luego se da la división y finalmente una ruptura para dar origen a dos células hijas, ambas con ADN con las mismas características que las células madre. Y en la reproducción sexual se da un intercambio del material nuclear, ya sea por fusión o por intercambio. Disculpe. ¿Cómo son las nutriciones o qué formas de nutrición pueden tener los protozoarios? Pueden tener tres formas de nutrición. Nutrición podría ser fotosintética. Aquí podemos citar a Phytomastidopora, que tienen pigmentos clorofílicos que pueden estar difundidos o localizados en algunos individuos, pero uno de los más extendidos es lo que se conoce como el grupo Euglena. Y aquí es importante conocer de que hay hoy en día un gran debate entre los Euglena considerados dentro del grupo protozoarios y los Euglena considerados dentro del grupo de las algas. Entonces, hoy en día se quiere crear un nuevo reino de este subgrupo solamente de las euglenas, pero todavía no es una información a nivel mundial la unificación del nuevo reino, pero sepan que hay individuos del género que pertenecen tanto a las algas como a los protozoarios. La otra nutrición, el otro tipo de nutrición que pueden tener los protozoarios es la función saprófita, cuando dependen de sustancias orgánicas solubles que están disponibles en el medio, y aquí pueden estar los flagelados o los ciliados. Los flagelados son los que tienen un flagelo con una extensión 10 veces mayor al tamaño de la célula, y los ciliados son los que tienen un flagelo de extensión más corta, es decir, el flagelo tiene el mismo tamaño que la célula, el ciliado. El flagelado tiene 10 veces el tamaño de la célula en su extensión de flagelo. Y luego tenemos los que se alimentan por una nutrición llamada holozoico, donde la gran mayoría son ciliados y se nutren por ingestión de ciertas partículas sólidas. También se les llama fagotróficos. ¿Qué hacen los holozoicos? Lo que tienen nutrición holozoica, redondean, digamos, rodean a otro microorganismo que puede ser una bacteria o una levadura, un alga unicelular, incluso otros protozoarios más pequeños, y directamente los tragan de manera completa a todo el otro individuo. Esos son los holozoicos. Son de carácter saprófito, pero se alimentan de todo un individuo. El saprófito solamente se alimenta de sustancias que están disponibles para otros individuos en el medio. Esa es la diferencia entre el saprófito y el holozoico. Los grupos taxonómicos de los protozoarios incluyen a Mastidopora, que son principalmente flagelados. Aquí los más importantes o los más reconocidos son Trypanosoma, Giardia o Trichomonas, que son principalmente patógenos de los seres humanos. El grupo de los euglenoides, que como les indica aquí, también se consideran como grupo de algas, y el género más representativo es Euglena. Luego tenemos a Sarcodina, o también llamada las amebas, que tienen pseudópodos. Pseudópodos son falsas patas, que normalmente, como no tienen una estructura definida, las amebas entonces van tomando la estructura del medio que lo rodea.
Y aquí podemos citar a Amoeba y Entamoeba, que vamos a ver a continuación. Luego tenemos el grupo taxonómico de Ciliófora o los ciliados, y aquí podemos citar a Tetraimena o a Paramecium o a Vorticella, que son parásitos tanto de seres humanos como de animales. Y finalmente Aplicompexa, que son parásitos como Plasmodium y Toxoplasma, que también causan daño a los seres humanos y a los animales. Es importante identificar dentro del reino de los protozoarios dos subreinos que tienen que ver con su estructura, con cómo está eh, estructurada la célula vegetal del protozoario. Y es así que vamos a tener el subreino Uniconta, el más estudiado, que tiene una fase vegetativa, una fase de crecimiento, que se conoce como plasmodio. Estos individuos que pertenecen al subreino Uniconta son móviles, son similares a las amebas, y cuando tienen la fase reproductiva van a formar unos esporangios donde se van a formar esporas como en los hongos. Dentro de este subreino Uniconta va a estar el filo Amoebozoa, el grupo de las sarcodinas, que tienen la característica de que se ubican tanto en un grupo animal como en un grupo vegetal. O sea, no están identificados o como características vegetales o con características animales. ¿Por qué? Porque tienen esa fase vegetativa que se llama plasmodio, del cual hablamos, que pueden ver en esta imagen, que es como un protoplasma, es un citoplasma extendido que solamente está recubierto por una membrana plasmática muy frágil y por eso no tiene ni un tamaño ni una forma definida, sino que se adapta al medio. De ahí el nombre que muchas veces utiliza la ameba como esa masa de plastilina que forma la estructura de acuerdo al lugar en que se encuentra. Se mueve por medio de pseudópodos, que son extensiones que va realizando la célula como movimientos pegados al suelo con falsos pies, que son los pseudópodos, y que tienen ciertas características animales por su movilidad. Por eso que a las al Filuramoebozoa se le considera tanto en el grupo animal como en el grupo vegetal. Pero esa estructura reproductiva es de tipo vegetal, incluso parecida a los hongos, porque presentan esporas. Y luego tenemos al subreino Biconta, dentro de él al Filum Cercozoa, muy poco estudiado hasta ahora. Su clase más representativa es Phytomyxea, que se caracterizan por tener zoosporas, es decir, esporas móviles. Se consideran o hasta ahora se identificaron parásitos obligados en plantas superiores, en algas y en hongos. Pero no se tiene así una clasificación taxonómica de relevancia o considerada como de gran interés para su carácter citopatógeno o para su carácter de afectación a los seres humanos o a los animales. Entonces, el más estudiado es el filo Amoebozoa porque sí es el que tiene mayor número de representantes que causan patologías o daños tanto a animales como a seres humanos. Bueno, este era el contenido que yo quería compartir con ustedes hoy. Entonces ahora cierro temporalmente mi micrófono y quiero escucharles si tienen alguna duda o alguna consulta, si ya pudieron visibilizar los videos que también les dejé sobre este contenido. Entonces, utilizar este espacio como para poder hacer las consultas correspondientes. Me pueden escribir en el chat también sin inconveniente. Bueno, parece que no hay consultas. Acompañada la clase de hoy, es ahora un ratito, voy a hacer un cambio y les quiero compartir nuestra aula. Ahí estamos viendo nuestro, esperen un ratito, perdón, ahí.
ya les comparto. Ahí estamos viendo nuestra aula de microbiología para recordarles, yo sé que ustedes ya lo saben, pero tenemos nuestra evaluación parcial el 22 de julio. La vamos a incluir hasta el contenido de hoy que corresponde a microbiología general, al estudio de los microorganismos. Tienen una tarea de retroalimentación que va acompañado de dos materiales que me gustaría, más necesito que lo lean para poder completar esta hoja de trabajo. Lo pueden hacer sin problema en grupo, pero necesito que cada uno de ustedes suba sus tareas para poder contabilizarles la asistencia e ir haciendo las correcciones. Por favor, no se olviden que tienen que también ya ir iniciando con el trabajo práctico de análisis. Recuerden que están formados sus grupos con los integrantes. Voy a usar el ejemplo solamente del grupo 1. Y aquí ya tienen el material colaborativo en el cual ustedes pueden ir escribiendo. Pueden ir escribiendo para ir avanzando en su contenido. Lo que les comenté a quienes se unieron un poquitito después, el día de hoy tenemos disponible en la unidad 5, fíjense, cronistas, algas y protozoarios, nuestra prueba de evaluación parcial. Esta prueba es una proforma de cómo sería nuestra evaluación parcial. Entonces están todos invitados a poder realizarla. No tiene puntuación, va a estar disponible de 10 a 11 porque esa es la franja de tiempo que van a tener cuando hagan la evaluación parcial real. Los contenidos, la forma en que se plantean los temas es de la misma manera que se les va a plantear en la evaluación parcial y tiene partes, en este caso de la prueba, de acuerdo a cada área de conocimiento. O sea, ahora ustedes abren y si son de zootecnia, van a ver lo de agronomía y también van a ver lo de alimentos y lo de ambiente. Pero solamente van a completar lo de agronomía. Cuando sea la evaluación parcial real, la del día 22 de julio, cada uno va a tener que abrir la evaluación parcial de acuerdo a su área de conocimiento. Ustedes van a tener evaluación parcial agronomía, evaluación parcial zootecnia, evaluación parcial alimento y ambiente. Entonces es importante que ustedes tienen que estar preparados para sus áreas del conocimiento. O sea, si ustedes están estudiando zootecnia, no les pediría que conozcan cuáles son los principales microorganismos que afectan a un vegetal, sino al área de conocimiento que ustedes van a desarrollar a futuro como profesionales. Entonces están todos invitados al terminar nuestra sesión sincrónica de hoy a realizar esta prueba de carácter parcial. No tienen un dato de carácter obligatorio, por lo cual, y es también de carácter voluntario, entonces lo que esperamos es que ustedes puedan medir y ir conociendo el instrumento de evaluación. Entonces, eso era lo que les quería presentar también de nuestros trabajos disponibles en el Classroom. Entonces, éxitos a todos para lo que es nuestro trabajo de esta semana. Hagan sus tareas. Tengo todavía algunas pendientes de corrección, así que esas las voy a ir corrigiendo a lo largo de esta semana y les van a ir llegando los mensajes. Felicitarles a todos los que hicieron sus trabajos correspondientes a la parte de microscopio, replicación viral, muy buenos trabajos. Y recuerden siempre que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, tienen disponible el espacio en el Classroom o el correo electrónico para poder escribirme o poder contactarme si algo no queda claro. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, a lo que quieran saber ahora antes de finalizar nuestra sesión sincronizada. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se unieron en el día de hoy, a pesar del frío. Entonces, augurarles